Buenas, mi nombre es Martín. Continuamos con el capítulo 54 del curso de Elixir y en esta ocasión vamos a profundizar un poco en el tema de los supervisors, ¿sí? ¿Qué son los supervisores? Bueno, básicamente son procesos que gestionan el ciclo de vida de otros procesos. Esto significa que los supervisores son los encargados de iniciar otros procesos, de tomar acciones si el proceso llega a fallar, ¿sí? Esas acciones nosotros las podemos especificar, y también son los encargados de apagar los procesos, ¿sí? Por eso decimos que se encargan del todo el ciclo de vida de los procesos, ¿sí? Son una de las herramientas más ponderadas de OTP, tanto de Erlang como de Elixir en general. ¿Por qué? Porque tienen la fama de los 9/9, o sea que sería un uptime de casi el 99,99% del tiempo, ¿sí? O sea, el sistema, si bien se rompe, los supervisores van reiniciando los procesos y no permite que se rompa todo el sistema en general, sino solamente de a pedacitos, ¿sí? También son la forma para lograr sistemas tolerantes a fallos y la base de la filosofía Let's in Crash que Elixir y Erlang nos proponen. Justamente esa filosofía Let's in Crash es la que nos permite a nosotros crear sistemas tolerantes a fallos, ¿sí? Esa filosofía dice, déjalo que se rompa, yo lo reinicio básicamente, ¿sí? Hablando de supervisores. A ver, denme un segundo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Sí? Los supervisores son los encargados de iniciar y apagar correctamente los procesos, ¿sí? Que nosotros les especifiquemos, esto lo aclaramos recién. Para ello reciben una lista de procesos y una estrategia a seguir cuando el proceso falle. Ustedes recordarán cuando hicimos stack.aplicación, nosotros dentro de la función start creamos una lista con el proceso store, ¿sí? Y una estrategia, ¿sí? Nosotros decimos supervisor.startLink, la lista, ¿sí? Con todos los procesos a iniciar y la estrategia. En este caso le pasamos opciones para pasarle varias opciones, tanto la estrategia como el nombre, ¿sí? Vamos a profundizar mucho en esto, así que no se preocupen tanto. ¿Cómo funcionan? Bueno, cada proceso que sea iniciado por un supervisor tiene que implementar una función child spec. Nosotros vimos hace un tiempo atrás lo que eran los behaviors y sabemos que los behaviors son lo que se conoce en otros lenguajes como interfaces. Por lo cual nuestros módulos, cuando implementan un behavior, tienen que implementar funciones para cumplir básicamente con esa interfaz, ¿sí? Esas funciones dentro de Elixir se conocen como callbacks, ¿sí? Bueno, cada proceso que sea iniciado por un supervisor tiene que implementar la función childSpec. Esta función childSpec va a ser leída por el supervisor y en base a eso va a tomar ciertas acciones o no, ¿sí? Vean que retorna un mapa que contiene las acciones que tiene que hacer el supervisor en caso de que el proceso falle, ¿sí? Esta sería la especificación requerida para el módulo stack, ¿sí? ¿Qué toma? Bueno, toma el ID del módulo, ¿sí? Nosotros en este caso sería stack, pero sabemos que si le ponemos guión bajo módulo, guión bajo, es como un alias para el nombre del módulo, ¿sí? Esto sería reemplazado por stack. La función, la clave start toma una tupla de la forma MFA, ¿sí? Módulo, función, argumento. En este caso la tupla sería stack, la función startLink y las opciones a pasar en esa función, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado, lo habíamos visto antes, así que no voy a profundizar demasiado, ¿sí? ¿Qué claves son necesarias? Bueno, básicamente el ID con el identificador del módulo, ¿sí? Y la función start que recibe la tupla MFA, ¿sí? Básicamente esas son las claves necesarias. Ya podríamos decir que con estas dos claves, sin poner estas tres, ya funcionaría nuestro childSpec, por lo tanto nuestro supervisor, ¿sí? Obviamente hay muchas más claves, como vemos acá, que nosotros podemos pasarle para personalizar aún más el comportamiento, ¿sí? Esas claves extra son
por ejemplo, además de las key que vimos, también existen otras que podemos usar para ser más específicos al decirle al supervisor cómo trabajar con nuestros procesos. Type especifica si este módulo es un supervisor o no. En este caso, todo lo que no sea un supervisor, en este caso esto es un módulo común, no es un supervisor, entonces le digo es el type worker. Si fuera un gen server también sería worker, si fuera cualquier tipo de módulo también sería worker, a no ser que sea un módulo supervisor, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si es un supervisor tiene que trabajar de otra manera, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier módulo básicamente, sea un gen server, sea un agente, sea un task, cualquier cosa va a ser de tipo worker, ¿sí? A no ser que sea un supervisor. Si es un supervisor, el type es supervisor. Bien. Restart nos deja configurar las opciones de reinicio del proceso en caso de que falle, ¿sí? En este caso yo que le estoy diciendo, che, mirá, si fallás, volvé a reiniciarte, ¿sí? Y así de forma permanente. Está, todo el tiempo te vas a reiniciar. Si fallás 100 veces no me importa, te vas a reiniciar 100 veces. Bien. Las opciones que tiene Restart es Transient, que el proceso se reinicia solamente si falla, ¿sí? O sea, falló y se reinicia. Ahora, si el proceso terminó, no se vuelve a reiniciar. Si terminó en un estado normal, sin falla, no vuelve a reiniciarse. Pero si falló, sí se vuelve a reiniciar, ¿sí? Permanent, que el proceso siempre se va a reiniciar, haya terminado de una forma normal o haya fallado, el proceso se reinicia, ¿sí? Como nosotros lo vemos acá. Y temporary, que el proceso nunca se va a reiniciar, simplemente el proceso muere y muere. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué sentido tiene poner temporary? A ver, si la clave restart es temporary, ¿de qué me sirve el supervisor? Y te sirve por lo que estábamos hablando con el tema de apagar los procesos, ¿sí? De iniciar y apagar el proceso. No todo es tratamiento de errores, ¿sí? Quiero aclarar eso. Los supervisores brillan mucho en el tema del tratamiento de errores, pero no es por eso por lo que fueron creados, ¿sí? Bueno, y shutdown nos permite definir cómo se tiene que terminar el proceso, ¿sí? Básicamente el tiempo, le da un tiempo límite a que termine el proceso, ¿sí? Desde que a mí me dan la señal para apagarme, ¿sí? O sea, desde que recibo la señal down, van a pasar en este caso 500 milisegundos, ¿sí? Si dentro de esos 500 milisegundos no me apago, bueno, el sistema me mata. Ya de por sí el supervisor me mata, ¿sí? Pero me da un tiempo para apagarme para que yo pueda hacer las tareas que tengo que hacer antes de terminar, ¿sí? No sé, cerrar una conexión a una base de datos, etcétera, ¿sí? También, a ver, si el tipo es worker, son 5000 milisegundos, que serían 5 segundos. Acá yo me perdí un 0, ¿sí? Y si el type es supervisor, este valor de shutdown sería infinity, porque yo no quiero que el supervisor se muera, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces le doy un tiempo largo para que no me falle el supervisor. Si tiene que fallar, va a fallar, pero prefiero de que no se apague, ¿sí? Vamos acá. ¿Cuáles son las opciones del lado del supervisor? ¿Cuáles son las opciones? ¿Sí? Bueno, ya vimos, tenemos strategy, ¿sí? Que es la estrategia a usar en caso de fallo. Nosotros por ahora vimos one for one, pero existen dos más que vamos a profundizar más adelante, ¿sí? La otra sería one for all y la otra rest for one, ¿sí? Max restart, que sería el número máximo de reinicios permitidos en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo vamos a poner con la keyword maxsecond. ¿Qué sería esto? A ver, yo le voy a decir acá en maxsecond, por ejemplo, che, mira, quiero que en 5 segundos, ¿sí? Que el tiempo máximo de fallo sea, por ejemplo, 5 segundos. Y digo, si dentro de esos 5 segundos se reinició 10 veces el proceso, es porque el proceso está fallando muy mal, ¿sí? Por lo cual quiero que ahí sí lo apagues, ¿sí? Pero fíjense que yo le puedo dar un tiempo de apagado y le puedo dar un tiempo de reiniciado. Le puedo decir, te puedes reiniciar 3, 5, 10 o 1000 veces, no importa, ¿sí? Es bastante flexible.
y obviamente el nombre del proceso, ¿sí? Del proceso supervisor. Bien, esto recuerden viene del lado del supervisor, ¿sí? También tenemos lo que son los supervisores de módulo. Nosotros vimos acá en el 1, creo, en el 1 no, en el 2, ¿sí? Que estábamos usando el supervisor dentro del behavior aplicación, ¿sí? Pero no dentro de su propio módulo. ¿Está? Acá tenemos las opciones Strategy, One for One y el nombre, que es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Vamos acá, supervisores de módulo. Los supervisores también los podemos definir dentro de su propio módulo usando el Behavior Supervisor, ¿sí? La única diferencia es que si lo hacemos de esta manera tenemos que mover la lógica para inicializar el supervisor dentro del callback init. ¿Y esto porque es así? Nosotros antes, como vimos, usábamos el supervisor, lo lanzábamos con start link, ¿sí? Vamos acá, vemos que usamos la función start link para iniciar el supervisor, ¿sí? En este caso, nosotros usamos la función startLink para iniciar el supervisor, pero el callback de inicialización, que es init, es acá donde ponemos toda la lógica. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente porque el behavior supervisor hereda, es una especificación, ¿sí? Especialización, perdón, de lo que viene siendo un Gen Server. Un Gen Server es un servidor de proceso genérico. Ustedes sabían, ya lo hemos visto, que tiene la función startLink e init, ¿sí? Init es lo que nos iniciaba a nosotros el proceso. Eran las tareas que teníamos que hacer antes de iniciar un proceso, ¿sí? Antes de empezar a manejar los handle call, handle cast, etc., ¿sí? En el tema del supervisor lo vamos a usar al callback init para inicializar los módulos que nosotros queramos. Y vemos que acá estamos inicializando un módulo de una forma diferente, ¿sí? En este caso le estamos diciendo quiero inicializar el módulo stack con el argumento de inicio hola, ¿sí? Y vean que la firma para inicializar es exactamente lo mismo. Tomo una lista de hijos y tomo una estrategia, y también podría llegar a tomar un nombre, aunque nosotros se los estamos poniendo acá arriba, ¿sí? Eso es indistinto. Bueno, vamos con el 8, ¿sí? ¿Cuáles son las maneras, las formas de definir un proceso? Bien, existen tres maneras básicas para definir nuestros procesos dentro de un supervisor, ¿sí? Nosotros vimos acá en Children, ¿sí? Que antes lo usábamos así, simplemente le pasábamos el módulo stack, como en este caso store, le estábamos pasando, ¿sí? Pero no le pasábamos una tupla con ningún valor, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos acá tres formas distintas de hacerlo por si llegamos a necesitar más flexibilidad, ¿sí? Simplemente le podemos pasar el módulo a inicializar. ¿Y qué va a hacer el supervisor? Va a leer la función childSpec de este módulo y va a inicializar con la función que nosotros le hayamos definido dentro de la key start, ¿sí? Pero también nosotros le podemos pasar un argumento. Ustedes recordarán que dentro de la key start, en la función childSpec, nosotros le podíamos pasar un argumento, y ese argumento lo podemos pasar como una tupla con el nombre del módulo y entre dentro de la lista, ¿sí? Los argumentos que le queramos pasar a la función, ¿sí? Otra forma, si necesitamos mucha más flexibilidad, puede ser invocando directamente la función childSpec del supervisor y le pasamos una tupla con el nombre del módulo, el argumento de inicio y luego simplemente el ID con mi stack y shutdown. Esto no significa que stack no tenga que tener definida la función childSpec, la tiene que tener definida. Lo que nos permite hacer esta función childSpec del supervisor es simplemente reescribir ciertos valores de la función childSpec de stack, ¿sí? En este caso, del módulo que nosotros estamos pasando. Esta forma no es muy usada, ¿sí? Es más usada esta manera y esta manera, ¿sí? Pero está ahí por las dudas, por si
de alguna forma lo llegamos a necesitar, ahí está, ¿sí? Y bueno, y llegamos al tema de los árboles de supervisión, que es una de las cosas más potentes que tiene todo esto, ¿no? Es lo que le da el sentido al tema de los supervisores. Bueno, cuando trabajamos con supervisores es común que tengamos árboles de supervisión. Estos árboles están formados por una jerarquía de supervisores que van a contener procesos y a su vez serán supervisados por otros supervisores. Es como un trabalengua. Bueno, míralo de esta manera, ¿sí? Yo tengo acá una lista de hijos a inicializar. Tengo un supervisor, que es Another Supervisor, ¿sí? Vamos a leerlo así. Tengo la lista de hijos y la inicializa, ¿verdad? En este caso tengo el supervisor llamado stack.supervisor, que es este, ¿sí? Este stack.supervisor me va a iniciar otro supervisor basado en supervisores de módulo, lo acabamos de ver recién, y no defino los hijos que tiene, ¿sí? Simplemente defino que tengo que inicializar otro supervisor, pero nada más, ¿sí? Ese otro supervisor, él ya se va a encargar de leer su propia especificación de hijos y de levantar sus propios procesos, ¿sí? Este supervisor, Another Supervisor, sería este de acá, y vemos que levanta dos procesitos más, ¿sí? Pero también tengo Store y Stack, que son estos dos procesos de acá, ¿sí? Vean que se empieza a formar de forma de árbol. Si este proceso falla, este supervisor lo va a volver a iniciar, ¿sí? Si este falla, este también lo va a volver a iniciar. Si este falla, este supervisor lo va a iniciar. Si este falla, este lo va a iniciar. Y si este supervisor falla, automáticamente va a apagar a este proceso, va a apagar a este proceso, y el supervisor principal lo va a volver a reiniciar a este, y este va a volver a reiniciar a sus procesos hijos, ¿sí? Por eso se hace de esta manera. Es como una jerarquía de árbol donde los supervisores se van supervisando a sí mismos y a los procesos, ¿sí? Suena complicado, es algo, si nunca lo viste, bastante raro, yo lo sé, pero tranquilo que uno se acostumbra bastante rápido, ¿sí? ¿Qué son las estrategias de supervisión? Vimos que el módulo supervisor nos ofrece 3 estrategias, aunque solamente vimos una sola, que es One for One, ¿sí? Hay 2 más. One for One ya la conocemos. Si un proceso falla, el supervisor lo vuelve a iniciar, ¿sí? Tenemos One for All, que si un proceso falla, el supervisor mata a todos los hermanos, en este caso a todo lo que está en Children, ¿sí? A todo lo que está en la lista. Y luego vuelve a reiniciar a todos los procesos juntos, incluido obviamente el que falló, ¿sí? Y después tenemos otra estrategia de reinicio, que es Rest for One, ¿sí? Que simplemente dice que si un proceso hijo termina, el proceso hijo terminado y el resto de los procesos iniciados después de él se terminan y se reinician. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto porque sé que es medianamente complicado, ¿sí? Bueno, One for One. En este caso tengo Store y Stack, ¿sí? Tengo un supervisor. Entonces falla Store, el supervisor, ¿qué hace? Me lo vuelve a iniciar de vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 1 a 1. Si el proceso falla, el supervisor me lo vuelve a iniciar, ¿sí? Fíjate que los otros procesos, en este caso el proceso Stack, no se ve afectado, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que el orden en el que definimos los procesos dentro del árbol de supervisión es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay procesos que van a ser necesarios para otros procesos. Por ejemplo, el registro sería necesario que se cargue antes que el store, ¿sí? O antes que el stack, porque el stack registra su nombre usando el registry. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Deberíamos iniciar el registry acá y el stack debajo, ¿sí? Bueno, vamos al 2 en este caso. One for All. ¿Qué significa One for All? Falla, fíjate que acá tenemos el registry, el store y el stack, ¿sí? Tenemos 3 procesos. Falla el store.
Entonces, ¿qué hago? Mato a todo lo que está dentro de Children, a todos los procesos, simplemente los apago y vuelvo a reiniciar todos juntos, ¿sí? Una vez que estén todos los procesos apagados, los vuelvo a reiniciar todos juntos. Esto está bueno, ¿por qué? Porque hay procesos que son útiles cuando se trabajan en conjunto. Por ejemplo, si nosotros queremos parsear un montón de texto que trajimos de un API REST y decimos, bueno, voy a dividir esa tarea en 5 procesos, ¿sí? Yo voy a querer que esos 5 procesos, por ejemplo, uno me lee una parte, otro otra y otro otra, y cuando terminen, junten todos los resultados en un único proceso, ¿sí? Pero divido la tarea más general, más grande, la más pesada, en 5 o 6 procesos, ¿sí? Ahora, si uno de esos procesos falla, no tiene sentido que el resto sigan trabajando, ¿sí? Porque cuando el supervisor lo reinicia, ese proceso va a perder por completo la memoria, van a ser fresco, ¿sí? Entonces es como que ya su función no la cumple. Para eso está esta estrategia. One for All, simplemente reiniciamos todos esos procesos y lo volvemos a cargar todo de nuevo, ¿sí? Y la última estrategia sería Rest for One, ¿sí? En este caso, fíjate que nosotros tenemos el proceso Registry, Store y Stack, ¿sí? ¿Qué pasa si falla Store? Básicamente, Registry no se ve afectado. Vos fíjate que acá me dice, en este ejemplo vemos que si un proceso hijo termina, el proceso hijo terminado y el resto de los hijos iniciados después de él, en este caso falló Store, entonces estamos hablando de Stack, ¿sí? Store y Stack van a ser reiniciados. ¿Por qué? Porque el proceso iniciado después de Store es Stack, ¿sí? No Registry. Registry estuvo antes, por lo cual no se ve afectado por el reinicio, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, ¿qué pasa? Si falla Store, dice, bueno, también voy a matar Stack, que vino después de mí, pero al registro lo dejo libre. Entonces vemos acá que lo volvió a iniciar, tanto Stock como Stack, ¿sí? Eso sería básicamente cómo funcionan los supervisores, ¿sí? Quiero aclarar antes de cerrar este video que hay dos tipos de supervisores. Estos se conocen como supervisor estático porque nosotros le estamos poniendo directamente los módulos que vamos a supervisar. Pero existe otro tipo de supervisores que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los Dynamic Supervisors. Son supervisores dinámicos que nos permiten lanzar procesos de una forma dinámica, ¿sí? Son supervisores que van a supervisar 10, 20 procesos, pero que nosotros no sabemos con anticipación cuándo o dónde lo vamos a querer cargar, ¿sí? Por ejemplo, una tarea, un task, no sé, para traer algo de una API REST, ¿sí? Quédense tranquilos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Mañana vamos a practicar un poquito todo esto. Me gustaría pedirles que lo que no entiendan me dejen un comentario, pregunten lo que sea. Si tenemos que profundizar un poquito más, lo vamos a hacer, ¿sí? Quiero mostrarles más que nada cómo es el funcionamiento en general de los supervisores y que ya vayan teniendo una idea, ¿sí? Nosotros a través de la estrategia le decimos cómo se reinician los procesos, ¿sí? Y individualmente cada proceso va a especificar a través de child spec qué función tiene que llamar para iniciarse, qué argumentos espera recibir, de qué módulo, cuánto tiempo va a esperar para apagarse, etcétera, ¿sí? Qué estrategia de reinicio va a tener cada proceso también, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos más o menos una idea bastante completa, ¿sí? Bueno, gente, lo dejamos acá. Espero que no se les haya hecho muy pesado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.